¿Está todo bien? ¿Hay algo que te está preocupando? ¿Hay algo, alguna aflicción que tengas en tu corazón que no ves cómo va a terminar? Saben que hay cosas que todos tenemos algún tipo de aflicción y hay cosas que nos inquietan, que nos preocupan. Y saben que según las estadísticas, estuve mirando el otro día en internet, ¿saben cuáles son las preocupaciones de los argentinos? De 100 personas encuestadas, el 37% dice la preocupación principal es la inflación, que es una tradición argentina, no la inflación. Así que, el 28% le preocupa el desempleo, el 28%, el 15% la inseguridad, el 10% la corrupción, ya estamos acostumbrados a vivir con corrupción, el 10% está preocupado por la corrupción, por la educación el 6%. Y el 4% por la salud. Están preocupados. Ese es el esquema de la preocupación de los argentinos. Inflación, desempleo, inseguridad, corrupción, educación y salud, así de pasada, ¿no? Pareciera como que la vida es una constante carrera de obstáculos, ¿no? Que uno se propone una meta y llega a eso y después hay otro problema, soluciona el problema y después viene otro problema, se soluciona ese problema y después viene otro. Es como los videojuegos donde el protagonista del jueguito tiene que ir venciendo obstáculos, derrotando enemigos cada vez más fuertes. Y siempre, antes de terminar el juego, el último enemigo es el más grande, el gigante, que es casi invencible, ¿no? Vamos a buscar en 1 Corintios 15, 26. 1 Corintios 15, 26. Dice... Desde el 25, porque preciso es que Él, Jesús, reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Ese es el enemigo más grande, ¿no? Ese es el enemigo más difícil de vencer. Pero Jesús venció la muerte. Jesús venció la muerte. Así que no tenemos por qué preocuparnos. Y ¿sabe por qué será que en las estadísticas la muerte no aparece? Aparece la inflación, desempleo. Porque la muerte es inexorable, es inevitable. Una vez escuché que el pastor Bullón decía que de 10 personas, ¿no? 10 mueren. Todos morimos. Todos tenemos el destino inevitable de la muerte. Nadie zafa de eso. Posiblemente en nuestra generación, o en nuestra época, mejor dicho, hay algunos que tal vez no vean la muerte, que puedan ser trasladados al cielo sin ver la muerte, pero sería una excepción, no es la regla. La regla es que todos morimos. Entonces, todos sabemos que tenemos que morir, pero sin embargo, ante la muerte de un ser querido, de un amigo, de una persona muy querida, todo lo demás pierde importancia. Nada importa cuando la muerte llega, ¿no? Cuando la muerte toca tu puerta, decía Serrat, ¿no? Cuando la muerte llega, todo lo demás pierde importancia, toda la perspectiva cambia. Sabemos que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Donde está Jesús hay vida. Pero, ¿cómo sabemos nosotros eso? Que Jesús es la verdad, el camino y la vida. El camino, la verdad y la vida. ¿Cómo lo sabemos? Pues lo dice la Biblia. Nosotros lo sabemos porque leímos la historia. Pero sin embargo, para los personajes bíblicos, para la gente que vivía en ese tiempo, la cosa era totalmente distinta que para nosotros. Nosotros sabemos que Jesús venció y resucitó, que venció la muerte, pero ellos no lo sabían. Los que acompañaron a Jesús en esa época no sabían que Jesús iba a vencer. Tenían fe, creían, pero no lo sabían. No tenían la certeza que tenemos nosotros. Tenían que creerlo por fe. A cada paso Jesús daba señales que cada uno tomaba como quería. Algunos la misma señal que Jesús hacía la tomaban para darse cuenta que Jesús era el Mesías, y otros la tomaban como que era una demostración más de que era un enviado de Satanás. O sea, cada uno, las señales vieron que ante el mismo hecho, dos personas reaccionan de forma distinta. Cada uno tiene su lectura, cada uno tiene su interpretación de cada hecho que pasa. Y lo mismo ocurría con los hechos de Jesús. Algunos veían sus obras como señales que indicaban que era el Mesías esperado, y las mismas acciones para otros indicaban que él era un impostor, y acrecentaban así el odio en sus corazones.
Ahora, cerca del final de su ministerio, Jesús, ¿cuánto estuvo? El ministerio de Jesús, ¿cuánto duró? 3 años y medio. Desde el año 29 hasta el 31. ¿Saben qué? Final del 28. Bueno, lo importante es que duró 3 años y medio, pero cerca del final de su ministerio, cerca del final, pocos meses antes de la crucifixión, Jesús hizo la obra más maravillosa de todas. ¿Cuál fue? Vamos a leer un poquito. Vamos a leer la siguiente historia, pero sin saber el final. Vamos a tratar, ya sabemos todo el final, ya todos sabemos cómo termina esta historia que lo vamos a leer ahora. Pero hagamos de cuenta que no conocemos el final. Metámonos en la piel de los que estaban ahí, de los protagonistas, de los participantes de esta historia, ¿no? Para ver cómo podían pensar ellos, qué es lo que ellos podían llegar a sentir. Nosotros conocemos la historia. Vamos a buscar en Juan capítulo 11. Ya todos adivinan de qué vamos a hablar. No adivinan, es que ya lo saben. En el capítulo 11 de Juan. En el capítulo 11 de Juan, que habla sobre la muerte de Lázaro, dice lo siguiente, versículo 1. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Acá Juan pone este detalle para que nos ubiquemos quién era María y Marta, aunque el hecho de derramar el perfume ocurrió después de esta historia, fue después, fue una semana antes de la crucifixión, pero para que los lectores, porque el libro de Juan, ustedes saben, se escribió después del año 92, 93, más o menos en esa época, ya había pasado mucho tiempo, entonces para que los lectores se ubiquen quién era María y Marta, Juan da este dato, aunque el ungir con perfume ocurrió después de este hecho. Versículo 3. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. ¿Saben que Jesús ya se conocía con Marta y Lázaro y María? Nos relata en Lucas 10:38, nos relata la primera visita. Deje marcado acá en Juan 11 y vamos a ver Lucas 10:38. Relata, es un hecho muy conocido también, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó en la primera visita? En la primera visita que Jesús hizo a la casa de Marta y María. En el 38, Lucas 10:38 dice, aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta la recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Me deja todo el trabajo a mí. Decile que me ayude. Respondiendo Jesús dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa era necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Claro, Marta era una mujer muy servicial, se caracterizaba porque estaba atenta siempre, me hace acordar a otra Marta, pero siempre estaba atenta a las cosas, que servir, atender a los invitados, pero sin embargo María se sentó a los pies de Jesús y lo miraba y escuchaba y estaba como embelesada, como estaba atenta a lo que Jesús decía. Si nosotros nos encontramos con Jesús ahora, si de repente viniera Jesús a casa, ¿cómo sería nuestra reacción? ¿Cómo estaríamos? Decimos, uy, mira, vino Jesús, uy, le voy a pedir que me firme la Biblia, que me ponga un autógrafo en la Biblia. O espera, Jesús, vamos a sacar una selfie. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros si aparece Jesús? ¿Cómo nos encontraríamos nosotros si de repente Jesús aparece así en forma sorpresiva y nos encuentra en casa, en hojota, bermuda, mirando televisión, haciendo alguna otra? ¿Cómo reaccionaríamos nosotros si Jesús apareciera así? ¿No? Acá Jesús volvamos al capítulo 11 de Juan. Jesús ya conocía a Marta y a María y a Lázaro, y hay otros pasajes más, ¿no? Está también, por ejemplo, Mateo 21:17, en Marcos 11:1 y 11:11, y aparece en varias ocasiones en las que Jesús se aparta y va a la casa de Marta y María,
y de Lázaro. Porque Betania quedaba a 3 kilómetros de Jerusalén, quedaba cerquita. Entonces, después de estar todo el día trabajando, predicando, sanando enfermos, todo eso, cuando quería descansar, cuando quería relajarse y estar tranquilo, iba a la casa de Marta y María. Era un lugar especial para él. Y hay un pasaje de Yo a toda la gente, ¿saben? Ese libro es maravilloso, ¿no? Lean todo el capítulo, se llama Lázaro ven fuera, el capítulo, ¿no? Y hay un pasaje, una parte que dice, Jesús ama a toda la familia humana, pero está ligado con algunos de sus miembros por lazos peculiarmente tiernos. Su corazón estaba ligado con fuertes vínculos de afecto con la familia de Betania, y para un miembro de ella realizó su obra más maravillosa. Jesús hallaba con frecuencia descanso en el hogar de Lázaro. El Salvador no tenía hogar propio, dependía de la hospitalidad de sus amigos y discípulos. Y con frecuencia, cuando estaba cansado, sediento y anhelaba la compañía humana, le era grato refugiarse en ese hogar apacible, lejos de las sospechas y celos de los airados fariseos. Allí encontraba una sincera bienvenida y amistad pura y santa. Allí podía hablar con sencillez y perfecta libertad, sabiendo que sus palabras serían comprendidas y atesoradas. Qué bueno, ¿no? Cuando uno puede hablar en forma abierta, sin temor a ser malinterpretado. Porque Jesús permanentemente era malinterpretado. Todo lo que decía era usado en su contra. Todo lo que decía le buscaban la vuelta para entramparlo. Entonces, Jesús siempre, eso me imagino yo que provocaría un estrés muy, muy grande en Jesús, ¿no? Porque él sabía la misión que tenía y él tenía que elegir las palabras que tenía que decir para predicar la verdad, pero muchos igual de todas maneras lo malinterpretaban. ¿Saben qué? Una vez leí que entre lo que yo pienso, lo que yo digo, lo que vos escuchás, lo que vos creés que yo quise decir, hay un montón de maneras de no ponernos de acuerdo. Porque muchas veces uno dice algo con una intención y el otro lo recibe y piensa que lo dice con otra intención. Y es ahí donde vienen los problemas, los desacuerdos, ¿no? Los conflictos entre uno y otro. Y saben que a veces nosotros no entendemos qué es lo que le está pasando al otro. Acá sigo leyendo el deseo de otra gente, dice, nuestro Salvador apreciaba un hogar tranquilo y oyentes que manifiesten interés. Sentía anhelos de ternura, de cortesía y de afecto humano. ¿Se imaginan Dios mismo encarnado en la forma de Jesús, deseando el anhelo, la ternura y la cortesía? Uno no se lo imagina, ¿no? Pero sin embargo, Jesús era humano, era 100% humano. Entonces, qué inoportuno el estornudo este, ¿no? Entonces, él también, como ser humano, él anhelaba la cortesía, el afecto, la amabilidad. Y a veces nosotros no somos capaces de percibir por las pruebas que están pasando el otro que está al lado nuestro. No somos capaces de brindar afecto y comprensión. A veces de repente venimos a la iglesia y vemos a una persona que nos mira medio duro y dice, pero miralo ¿qué le pasa? ¿No? Y uno no sabe lo que le está pasando al otro, no sabe el conflicto que tiene por el cual está pasando. A veces nos encontramos con un amigo o un hermano y le preguntamos, ¿cómo andás? Bien, nos contesta. Y nosotros a veces preguntamos por cumplido, ¿cómo te va? Y a veces no escuchamos la respuesta, ¿no? Pues decimos, ¿cómo te va? Y el otro dice, ¿cómo te va? Nadie le importa lo que dice el otro, lo que va a contestar. O sea, uno pregunta por cumplido. ¿Cómo andás? Bien. Y uno no sigue preguntando porque no tiene ganas de involucrarse en el problema del otro. Pero muchas veces la gente que nos rodea está pasando por problemas muy feos, muy intensos, muy, muy delicados, muy traumáticos. Y a veces nosotros no lo percibimos, no nos damos cuenta y no somos capaces de dar afecto porque cada uno está enroscado en su propio lío, en su propio conflicto. Entonces, vivimos como si fuésemos islas, ¿no? Como barcos en el medio del mar que a veces pasamos cerca, seguimos nuestro rumbo y no nos involucramos el uno con el otro. Jesús estaba allí relajado, en la casa de María y Marta. Podía hablar tranquilo sin temor a ser mal interpretado. Estaba con sus amigos del alma. Y acá, justamente, por ese afecto que ya se había cultivado en la vida de ellos, de los cuatro, Jesús, María, Marta y Lázaro, es que María, las hermanas, dice en el versículo 11:3, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Jesús,
tu amigo, tu gran amigo, está enfermo. El versículo 4 dice, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba a Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Y cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. En el comentario bíblico dice que él estaba en un lugar que estaba a 40 kilómetros de Betania, no estaba cerca. Había estado en la región de Jerusalén y de Judea, pero como ya que lo estaban queriendo matar, entonces, y como él sabía que todavía no había llegado a su hora, él había decidido alejarse un poco de Judea. Se había ido a un lugar que estaba del otro lado del Jordán, y estaba cerca de 40 kilómetros. No se sabe exactamente cuál es el lugar donde estaba. Por lo menos el comentario bíblico dice eso, ¿no? Pero sí sabemos que estaba a 40 kilómetros, o sea que no era que estaba a 2 cuadras. No era que estaba en Jerusalén y esto pasaba en Betania porque había 3 kilómetros. Si hubiese sido que estaba cerca, las hermanas hubiesen llevado a Lázaro para que lo viera a Jesús directamente, pero no. Como se ve que estaba mal, había quedado con una enfermedad complicada, le mandaron a avisar, 40 kilómetros. Era un viaje que duraba, saliendo de la mañana temprano, duraba un día entero el viaje. No era fácil llegar, ¿no? No era algo rápido. Pero sin embargo, Jesús, acuérdense que nosotros no sabemos el final, no sabemos cómo termina esta historia. Piensen que no sabemos cómo termina la historia. Viene y le dicen a Jesús, Jesús, tu gran amigo, aquel que querés tanto, está enfermo. Y Jesús le dice, bueno, pero él no se va a morir, no se preocupen, esta enfermedad no es para muerte. Bueno, entonces vuelve el mensajero a la casa de Marta y María, y Marta dice, ¿y fuiste a ver, le viste a Jesús? Sí, le dije, le conté que estaba enfermo. ¿Y qué te dijo? Me dijo que esta enfermedad no es para muerte. Bueno, ¿pero va a venir? Bueno, no me dijo nada. ¿Pero no te dijo si venía? No me dijo nada, me dijo que no era para muerte. Bueno, entonces me imagino que las hermanas le habrán dicho, Lázaro, quédate tranquilo que no te vas a morir. Quédate tranquilo porque Jesús dijo que no te vas a morir, esta enfermedad no es para muerte. Así que bueno, se quedaron tranquilos confiando en la palabra de Jesús. Jesús se quedó 2 días más, no fue a visitarlo. Y los discípulos se habrán sentido un poco extraños porque habrán dicho, pero qué raro, ¿no? Él, queriendo tanto, no va a visitarlo. Lo mismo hizo con su primo que estaba preso, ¿se acuerdan? Juan el Bautista. Estuvo preso y Jesús no lo fue a visitar en ningún momento. Y Juan el Bautista murió en la cárcel. ¿Por qué será que Jesús no habrá ido a visitarlo? Saben que también el deseo de toda la gente dice que el hecho de que Jesús no haya ido a visitar a Juan el Bautista a la cárcel sirvió de consuelo a todos los mártires de toda la historia que terminaron presos, porque cada uno que estaba preso en la época de la Inquisición, de las persecuciones, cada uno de los que eran perseguidos, venía a la memoria de cada uno de si Jesús no fue a visitar a Juan el Bautista, ni lo libró tampoco de la muerte, entonces yo me quedo tranquilo que no es que él se olvidó de mí, sino que tiene otro plan distinto para mí. O sea, sirvió de consuelo a todos los que fueron perseguidos y encarcelados durante toda la historia. Por eso Jesús no fue a visitar a Juan el Bautista. Y acá, pero eso lo sabemos después, eso nos enteramos después. En ese momento, los discípulos que lo seguían a él habrán puesto a pensar, pero qué raro que Jesús no va a visitar a Lázaro, siendo que lo quería tanto, ¿no? Tampoco fue a visitarlo al primo, qué cosa rara, ¿no? Es algo extraño. Imagínense que nosotros, hace poco escuché una comparación, imagínense que nosotros vamos con nuestro hermano, nuestro hijo, nuestra esposa, con un ser muy querido, a escalar el Aconcagua. Estamos escalando el Aconcagua, ¿no? Y en un momento determinado, nuestro compañero, nuestro ser querido, tiene un accidente, se corta la cuerda, se resbala y cae y queda mal herido, queda mal. Entonces uno agarra el handy, el teléfono satelital y llama al campamento base y dice, escuchen, vengan pronto porque fulano de tal tuvo un accidente y está mal herido. Y en el campamento dice, bueno, listo, recibido. Bueno, y uno mira con el largavista y mira a 1 kilómetro de distancia, allá abajo, en el campamento base, que está la gente, hay un helicóptero ahí y dice, bueno, ya recibieron el mensaje, van a venir enseguida. Y el herido le pregunta, ¿y van a venir? Sí, quédate tranquilo que ya están avisados, ya está avisado. Bueno, pasa 1 hora, pasa 2 horas, pasa 3 horas y uno vuelve a llamar. Pero, hola, campamento, sí,
hay un herido acá, está muy mal, está muy grave. Bueno, enterado. Y uno mira con la revista y el helicóptero no sale. ¿Qué puede pensar uno? Dice, esto no les importa lo que está pasando. Acuérdense que nosotros no sabemos el final de la historia, ¿eh? Cuando Jesús no va a visitarlo no va a la casa de Lázaro, uno podría pensar, bueno, será que tal vez no lo quería tanto como decían, qué sé yo. Vamos a ir leyendo. Versículo Juan 11, 7. Bueno, el versículo 6, para retomar la historia. Cuando yo, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar en que estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, volvamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ¿ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá? Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Jesús no estaba preocupado por lo que le pudiese pasar, porque mientras estuviese haciendo la obra del Señor, el Señor lo iba a cuidar. Versículo 11. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Porque en Judea, o sea, la región de Judea era donde estaba Jerusalén y en las afueras estaba Betania. Él estaba a 40 kilómetros y volvía para allá. Acuérdense que era un viaje de un día o tal vez un poco más. El versículo 12. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaban que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús le dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus discípulos, vamos también nosotros con él, para que muramos con él. Porque él pensaba, Tomás pensaba que, dice, bueno, si vuelve a Judea lo van a matar. Seguramente lo van a matar porque ya nos fuimos de ahí porque lo querían matar. Y si vuelve, seguramente que lo van a matar. Bueno, vayamos con él, si nosotros morimos junto con él. Versículo 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, 3 kilómetros. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarla por su hermano. ¿Saben que la familia de Marta y de María y Lázaro había familiares de ellos que ocupaban puestos muy importantes en Jerusalén? Eran puestos importantes en el gobierno, como dirigentes del pueblo, ¿no? Entonces muchos habían venido. Versículo 20. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa, porque, relata toda la gente, es que Jesús le mandó avisar a María que él venía, porque era muy común que se contratara gente para que fuera a llorar, sabía, ¿no? Las plañideras le llamaban. Y era gente que se contrataba para que fuera a llorar, ¿no? Y entonces todo el griterío y todas las cosas, ¿no? Era muy común, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces Jesús no quería entrar en ese batifondo. Entonces mandó llamar a Marta, y Marta salió al encuentro. En el versículo 20 dice, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. ¿Saben que esta frase de Marta, ya sabemos que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará? Era porque ya había habido, acuérdense que esto es en el final del ministerio de Jesús, ya había habido 2 oportunidades que Jesús se había resucitado muerto. ¿Se acuerdan cuál era? La hija de Jairo, había sido uno, y el hijo de la viuda de Naín también, ¿no? Pero, entonces, el comentario bíblico no dice si en estas palabras podía haber una ilusión de que Lázaro resucitara. Porque, ¿qué pasaba? Había una creencia popular en esa época en que cuando una persona moría, el alma estaba durante 2 o 3 días dando vueltas y a lo mejor volvía otra vez al cuerpo y la persona volvía a vivir. Hay casos de que se llama una enfermedad que se llama catalepsia, que la persona aparece muerta, pero no está muerta. Entonces, después ellos pensaban que durante 3 días el alma daba vueltas, pero ya después de 3 días, si la persona no volvía a vivir en 3 días, era porque ya había muerto definitivamente. Entonces, por eso es que Jesús esperó 4 días, para que no hubiese ninguna duda. Y Marta le dice, el versículo 23, Jesús le dijo, tu hermano resucitará.
Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Ustedes creen esto? El que cree en Jesús no morirá eternamente. ¿Creen esto? Amén. Yo también lo creo. Yo también. Entonces, en el versículo 27 le dijo, Señor, sí Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. ¿Saben que este episodio en la vida de Marta y de María fue una prueba terrible? Porque ellos eran los mejores amigos de Jesús, los que estaban más cerca de él después de sus discípulos. Y sin embargo, Jesús dijo que Lázaro no era para muerte, ellos entendían de que no iba a morir. Y Lázaro murió. Entonces, pero sin embargo, dice, en el deseo de otra gente dice que cuando Jesús llegó, en el rostro de María no se veía, en el rostro de Marta no se veía ningún reproche, sino simplemente la tristeza por haber perdido al hermano. Pero no había ningún tipo de reproche, ni enojo, ni nada. Ellas confiaban, seguían confiando en él. Saben que a veces las pruebas, el martes estábamos hablando del tema de las pruebas, ¿no? Miguel tuvo el tema el martes, y hablamos de las pruebas. Pero las pruebas a veces vienen, no para que Dios sepa cómo vamos a reaccionar, porque Dios ya sabe cómo vamos a reaccionar. Las pruebas vienen para que nosotros nos demos cuenta de nuestra propia reacción. A veces nuestra propia reacción, a veces nosotros reaccionamos de una manera que decimos, pero ¿cómo puede yo decir esto? ¿Cómo puede hacer lo otro? Y uno después se arrepiente de la forma que reacciona. Las pruebas a veces vienen para que nosotros nos enfrentemos con nosotros mismos y nos demos cuenta cómo somos, ¿no? Y acá Marta y María era una prueba terrible que habían pasado. Volvemos al relato, versículo 28. Después que hizo la confesión de fe, ¿no? Que dice que creían en Jesús que era el Hijo de Dios que había venido al mundo, versículo 28. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, a su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. María salió apresuradamente. En el versículo 29 dice, ella cuando lo oyó se levantó deprisa y vino a él, salió corriendo. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron, diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, lo mismo que le dijo Marta, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Acá uno dice, bueno, Jesús lloró. ¿Por qué lloró Jesús? ¿Saben? Me sorprendió lo que cuenta Elena de White, dice que Jesús vio que el rechazo que el pueblo de Israel iba a rechazar al Mesías, y que ese rechazo iba a provocar la futura destrucción de Jerusalén. Dice, vio a Jerusalén rodeada por las legiones romanas. Sabía que muchos de los que estaban allí, llorando a Lázaro, morirían en el sitio de Jerusalén, y sin esperanza. No lloró Cristo solo por la escena que tenía delante de sí. Descansaba sobre él el peso de la tristeza de los siglos. Vio los terribles efectos de la transgresión de la ley de Dios. Vio que en la historia del mundo, empezando con la muerte de Abel, había existido sin cesar el conflicto entre lo bueno y lo malo. Mirando a través de los años venideros, vio los sufrimientos y el pesar, las lágrimas y la muerte que habían de ser la suerte de muchos hombres. Su corazón fue traspasado por el dolor de la familia humana de todos los siglos y de todos los países. Los ayes de la raza pecaminosa pesaban sobre el alma y la fuente de sus lágrimas estalló mientras anhelaba aliviar su angustia. Uno dice, qué bárbaro, ¿no? Uno se conmueve al ver que Jesús, el autor de la vida, llora por el pesar de la familia humana. Y a veces uno compara el Dios del Antiguo Testamento, es el mismo Dios, ¿no? Entiéndanme. A veces uno lee el Nuevo Testamento y dice, bueno, este Dios era más severo, Dios era todo amor. Vamos a buscar en Jueces, capítulo 10, Jueces capítulo 10,
leí este pasaje que a mí me sorprendió, nunca lo había leído, bueno, no me acuerdo haberlo leído. Supongo yo que sí, que lo había leído, pero no, nunca percibí esto. Jueces capítulo 10, versículo 14. Ustedes saben, ¿no? En la época de los jueces el pueblo de Israel se desviaba, caía en la idolatría, Dios levantaba un juez que los rescataba y después volvían a caer y volvían a subir y volvían a caer. Versículo 14 dice, andad, Dios les contesta al pueblo, ¿no? Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os liberen de ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Y los hijos de Israel respondieron a Jehová, hemos pecado, haz tú con nosotros como bien te parezca, solo te rogamos que nos libres en este día. Y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová. Y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. ¿Alguien tiene la versión Reina, la Biblia 2000? En la NBI, en otras versiones, en la 2000, también dice, y el Señor no pudo soportar más el sufrimiento de Israel. Increíble. La misma rebeldía de Israel, ¿no? La misma rebeldía, el mismo problema que tuvo Israel, el mismo problema que tiene la raza humana, el mismo problema que tenemos nosotros, que nos alejamos de Dios. Acá dice, y el Señor no pudo soportar más el sufrimiento de Israel. Volvamos a Juan, capítulo 11, y en el versículo 36. Después que dice, Jesús lloró, en el 36 dice, dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba, y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos del ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Acá están las dos interpretaciones del mismo hecho. Unos se compadecieron y se dieron cuenta como Jesús amaba a Lázaro, y otros decían, bueno, pero al final tanto poder que tenía, hubiera estado acá, ¿por qué no lo salvó? Bien, están en las dos versiones siempre, las dos lecturas del mismo suceso. En el versículo 38, Jesús profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro, era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Acuérdense que Marta, María y los que estaban ahí ya habían perdido toda esperanza, porque ya hacía 4 días que había muerto. Ellos no sabían, pero seguían confiando en Jesús, sabían que Él era la resurrección y la vida. En el versículo 39 dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, y él ya tiene feo olor, pues ya tiene 4 días, no saques la piedra, porque ya no está bueno, ¿no? Va a tener feo olor. Algunos pensaban que Jesús quería ir a verlo personalmente a Lázaro. El versículo 40, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatarle y dejarle ir. ¿Saben que este hecho pasó después de 4 días que había muerto? Porque las otras veces que había resucitado a la hija de Jairo y al hijo de la viuda de Naín, los fariseos decían, no, lo que pasa es que no estaba muerto, era un desmayo. El mismo Jesús, cuando fue a la hija de Jairo, dijo, no está muerta, la niña duerme. Dijeron, no está muerta. Pero sin embargo, en este hecho, pasaron 4 días y había muchos dirigentes de Jerusalén que estaban ahí porque eran familiares. Después de 4 días ya no había posibilidad de que Lázaro resucite. Yo me conté hace mucho tiempo, había un familiar mío que no era cristiano, por supuesto, era espiritista, y decía que esto era una mentira que decía la Biblia. Dice, no, después de 4 días es imposible que una persona vuelva a vivir. Decía, ¿no? Es imposible. La ciencia también dice, no, es imposible. Después de 4 días es imposible. Pero sin embargo, la Biblia dice que así fue, y yo lo creo. Y después de 4 días, Lázaro vuelve a vivir. Y saben que
en el final del capítulo de Les otra gente dice: los espectadores quedaron al principio mudos de asombro. Luego sigue una inefable escena de regocijo y agradecimiento. El velorio terminó en fiesta después, ¿no? Las hermanas reciben a su hermano vuelto a la vida como el don de Dios y con lágrimas de gozo expresan en forma entrecortada su agradecimiento al Salvador. Y mientras el hermano, las hermanas y los amigos se regocijan ante esta reunión y hacen una fiesta, Jesús se retira de la escena. Cuando lo buscan, ya no estaba, ya se había ido. Cuando buscan al dador de la vida, no lo pueden hallar porque ya se había ido silencioso, sin hacer bochinche, como todas las cosas que hace Jesús, ¿no? Las hace en forma calma y tranquila. Como conclusión, estar en comunión con Dios en forma continua no nos quita de los problemas, no nos exime de tener problemas. Vamos a pasar por problemas. Y a veces tal vez problemas muy difíciles, muy desoladores. Pero hay tres cosas que el Señor prometió. Primero, dijo que nunca nos iba a dejar solos, ¿no? Yo estoy con vosotros todo el día hasta el fin del mundo, dijo. Nunca nos va a dejar solos. El segundo es que pase lo que pase, Él es capaz de sacar algo bueno de cualquier circunstancia que nosotros pasemos. Y lo tercero es que no habrá nada que ocurra que nosotros no podamos soportar. Esa es la consolación, ¿no? Saber que nunca nos va a dejar solos, que pase lo que pase, Él es capaz de sacar algo bueno de todo esto y que no habrá nada que nos ocurra que no podamos sobrellevar. Ahora, ¿ya sabés cómo va a terminar tu historia? Ese problema que te tiene mal, esa situación que no sabés cómo va a terminar, que te carga de incertidumbre, ¿sabés cómo va a terminar? María y Marta no sabían cómo iba a terminar la historia, ellos no conocían el final, pero confiaron en Dios, confiaron en Jesús y aceptaron lo que viniera, porque sabían que era la voluntad de Dios. Nosotros no sabemos cómo va a terminar nuestra historia, cómo va a terminar la historia de nuestros seres queridos, no lo sabemos, pero tenemos que aceptar las cosas que vengan de Dios, porque el plan que Él tiene es muy superior a lo que nosotros podemos imaginar. A lo mejor nosotros decimos, bueno, nuestra historia va a terminar bien, pero Juan el Bautista murió decapitado en la cárcel. ¿Cuántos mártires murieron sin tener la libertad? Nosotros no sabemos cómo va a terminar nuestra historia, pero nosotros tenemos que estar seguros que pase lo que pase en nuestra vida, el plan que Dios tiene es muy superior a nuestras expectativas, es muy superior al plan que nosotros tenemos para nuestra vida. El deseo que nosotros tenemos para nuestra vida, el plan de Dios lo sobrepasa. Y Él tiene una visión amplia, una visión más allá de lo que nosotros podemos ver. No pensemos que el Señor no nos ama, no pensemos que el Señor no nos quiere, no pensemos que el Señor se olvidó de nosotros. Nunca se olvida, el Señor nunca se olvida. Pero sí tenemos que saber que pase lo que pase, Él va a estar a nuestro lado. Nunca desconfiemos del amor de Dios, a pesar de que no entienda lo que está pasando alrededor. Amén.